Vale. Y bueno, hay que Te explico, José. Sí, explícame. Mira, el grupo de estudio del campo de Gibraltar es un grupo que normalmente pues solemos venir entre 10, 15 personas. Este año hemos cumplido 2 años desde que empezamos. Sí, el 3 de septiembre. Lo inauguró Venerable Fabio. Y bueno, la gran inmensa mayoría no son budistas. Budistas somos muy pocos, creo que somos 2 o 3, propiamente dicho. Pero bueno, intentamos dar unas enseñanzas universales. Las enseñanzas de Buda Shakyamuni, pero las enseñanzas universales que van dirigidas a todo el mundo, independientemente de que sea cristiano, musulmán, hindú, ateo y prácticamente aquí ahora mismo hay personas que vienen desde Marbella o tú un poquito más lejos, hasta casi todos los sitios del campo de Gibraltar, que es una comarca que tiene en el municipio y hay gente de Algeciras, de La Línea, de Tarifa, no sé si hay alguien hoy aquí, y bueno, y de aquí, del entorno de la zona. Es decir, que es un recorrido de unos 100 kilómetros de una punta a otra, 50 por un lado y 50 por otro, los miembros del grupo. Y bueno, Osel, ya todos os he hablado de él, lo tenéis ahí con la Mazapa Rinpoche y una foto tuya. Hace mucho tiempo él ingresó desde pequeñito en el monasterio de Copán y allí estuvo hasta los 19 años o 18, no lo sé, y desde entonces pues ha llevado pues una vida normal de laico y hoy tenemos la gran suerte de que ayer de manera informal vino a la zona, a casa de unos amigos y ha venido a nuestro grupo y eso pues es un gran augurio para nosotros de nuestro futuro. Vale. Y te dejo ya. Vale. Pues la verdad es que esto es la primera vez que hablo en español en público así de esta manera y me alegro un montón que seáis vosotros. Vamos a compartir este momento y también me alegro mucho de ver este espacio que tiene muy buena energía y vosotros también aquí. Se nota que hay alegría y armonía. Pues a ver, a mí me gustaría empezar hablando un poco del concepto budista, ¿no? O sea, ¿qué es ser budista o no ser budista? Realmente se define teóricamente en tomar refugio, ¿no? En Dharma Sangha y Buda Dharma Sangha. Teóricamente, claro, pero realmente tomando iniciaciones, oyendo enseñanzas, leyendo libros, no te haces budista, ¿no? Ser budista realmente, por lo menos como lo veo yo, de mi punto de vista, es el estilo de vida que llevas, ¿no? Cada día cómo te relacionas con la gente, cómo reaccionas a ciertas circunstancias, tu actitud hacia la vida más que nada, tu motivación. Eso es lo que realmente te define si eres budista o no, pero budista es una palabra nada más. Es más, pues es algo universal, ¿no? Es en todo el mundo, vayas donde vayas, cualquier cultura, una sonrisa, un abrazo se entiende. Igual que en casi todos los idiomas, la madre es el sonido ma y el padre es el sonido pa. Y yo no sé por qué será, ¿no? Pero es algo que vayas donde vayas, es así. Y entonces el budismo, de alguna manera, es una manera de poder encontrarse a sí mismo, encontrar una paz interior y de esa manera un equilibrio y poder también aportarlo a los demás y crear una armonía en tu vida para empezar a mejorar. De eso trata, ¿no? Que luego se confunde y la gente le da nombres y se monta historias de teorías y se complica mucho y luego la gente se frustra y no sabe qué es o dónde, o a lo mejor sí este maestro, el otro maestro, o este libro, otra teoría, otra no sé qué. Y ahí es donde realmente a veces se convierte en un caos, ¿no? Y uno sufre pero por otro lado está bien estar perdido.
Porque si estás perdido es buena señal también. Significa que no das por hecho que ya sabes. Entonces estás hambriento a aprender más. Porque toda la vida estamos aprendiendo. Hasta el día que morimos estamos aprendiendo a morir. Y así es. Entonces está muy bien estar hambriento. Y pues eso, el budismo es un nombre nada más. Es una práctica, una teoría, una filosofía de vida. Que realmente la meta es alcanzar una armonía interior, canalizarla de tal manera en tu vida que también puedes armonizar y ayudar a otra gente a encontrar ese estado. Que no es un estado de un día para otro, hoy estoy súper feliz y mañana soy súper infeliz, no, es un estado ecuánime, ¿no? Que se puede encontrar. Y bueno, y como en la vida siempre hay altibajos, pues hay que encontrar pues, el punto medio, ¿no? El primer paso en el budismo, para mí por lo menos, es la adaptación. Saber adaptarse positivamente. Pues si uno no sabe adaptarse, pues ya ves, la diferencia entre los humanos y los animales es de que los animales se adaptan a la naturaleza y nosotros no. Nosotros hacemos que la naturaleza se adapte a nosotros. Y así estamos, que estamos tan insatisfechos que no veas qué sufrimiento mental tenemos. En el monasterio, cuando yo crecía ahí, entre los monjes, yo les contaba un poco, pues sí, que en Occidente había una enfermedad que se llama la depresión. Y no lo entendía. Es un concepto inalcanzable para ellos, ¿no? Es como, pero ¿cómo puedes deprimirte si tienes comida y tienes cobijo y tienes un hogar y compañía, ¿no? Claro, el tema es cuando tienes demasiado, te deprimes porque buscas más. La insatisfacción realmente viene de no vivir el momento, de no estar presente. Si tú estás presente, estás satisfecho, porque lo tienes todo. Cuando buscas en el futuro, buscas algo en el externo, o te rayas por algo de que pasó en el pasado, que no puedes cambiar, más que aprender y no repetirlo. Y bueno, pues eso. ¿Y qué más? Y la insatisfacción básicamente pues es una de las causas de sufrimiento. Y también gracias a la insatisfacción pues existe un poco el sistema que tenemos hoy en día, el capitalismo, que va chupando de la energía de la gente a través de eso, ¿no? De buscar una vida ideal. El sueño americano, ¿no? Como lo llaman. El coche perfecto, la familia perfecta, la casa perfecta, el trabajo perfecto, y luego ¿qué? Pues sí, y bueno, a veces yo pienso que los animales son más inteligentes que los humanos, ¿no? Se levantan por la mañana y no necesitan nada. ¿Sabes? Bueno, se adaptan a un cobijo, a un lugar, se buscan la comida, se adaptan a la zona. Los humanos, ¿cuántas cosas necesitamos cuando nos levantamos? ¿No? Nos levantamos en una cama, para empezar, con almohada, con manta, con un pijama. Luego necesitamos la ducha, un cepillo de dientes, el jabón, el desayuno, el café, las tostadas, los platos, la mesa, la casa, una cantidad de cosas que necesitamos porque no somos capaces de adaptarnos. Y aún así, sufrimos. Y el sufrimiento mental es mucho más grande que el físico. El físico, de alguna manera, nos adaptamos, ¿no? Porque la naturaleza lo ha querido de esa manera. Nosotros, si perdemos una pierna, de alguna manera, pues mentalmente no nos queda otra que adaptarnos. Pero el sufrimiento mental no sabemos adaptarnos a eso, porque lo creamos nosotros. Es darle más leña al fuego cuando ya hay un fuego, ¿no? Y el sufrimiento muchas veces viene de la ignorancia. El concepto de la separación. Y bueno, puedo seguir hablando en eso, pero me gustaría también que vosotros digáis un poco de lo que queréis que hable. Yo eso ya he dicho un poco mi idea del budismo, ¿no? Que no es algo concreto, tradicional, que sí, que la tradición es muy importante. Pero lo que realmente cuenta es lo que haces cada día. Cómo te relacionas a la gente. Cómo te relacionas contigo mismo. Para mí es eso. Y luego, pues claro, hay mucha información basada en las realizaciones y en las prácticas de muchos seres durante miles de años que lo tenemos hoy en día aquí. En libros, en enseñanzas, en prácticas. Y eso está súper bien, ¿no? Pero hay que saber también encontrar un equilibrio. Porque muchas veces
buscamos en lo externo y ahí nos estamos alejando de nuestro ser y ahí es donde cometes el error. Cuanto más buscas afuera, menos encuentras lo que realmente estás buscando. Entonces, ahí hay que estar bastante al loro, ¿no? No sé, estáis todos muy serios. No sé si... Que a mí, si hay algún... no, en ese hilo que me gustaría un poco que va en esa línea, pero un poco que nos dijeras algo sobre las preocupaciones mundanas. O sea, Claro. Cómo convivir con ellas. Vamos. A ver, por ejemplo, si tú vivieses en una montaña, perdido, sin gente, que no ves a nadie, y vives tú solo, pues ahí puedes decir que eres el rey de la paciencia, el rey de la humildad, ¿no? Como no hay nadie, pues no te das cuenta realmente qué nivel de ego tienes, o qué nivel de arrogancia puedes llegar a tener. Cuando llegas a entablar contacto con otros humanos, y ahí es cuando realmente te das cuenta, porque se te refleja, ¿no? Entrar en contacto con alguien, especialmente por ejemplo en la convivencia, con la familia, con gente que tiene más confianza, ahí es donde realmente se ve reflejado tu ego, ¿no? Ahí es donde sale. Y ahí es donde realmente hay que estar vigilando y observando. Y no solo observar cómo reaccionamos, sino de dónde viene. Y en vez de darle rienda suelta a las emociones, que es lo que solemos hacer, siendo esclavos de las emociones, pues ya hemos perdido la batalla, digamos. Entonces, coger el control de las emociones, porque las emociones no nos controlan a nosotros controlamos las emociones. Igual que nosotros deberíamos de poder controlar la mente también. Es una herramienta nada más, no somos nosotros. Entonces, claro, es importante, ¿no? Estar consciente de eso, constantemente, en cada momento. Y a veces la vida te pone retos. Y ahí es cuando realmente te das cuenta a nivel de ego que tienes. Entonces, por eso tienes que darle las gracias a la gente que te hace perder la paciencia. Porque son ellos realmente los maestros, los que te hacen ver todo lo que te queda todavía por aprender, ¿no? Y mejorar. Que en el momento en que la pierdes, lo estás pasando muy mal, ¿no? Se pasa muy mal, vamos. Hombre, claro, se pasa mal, de ahí se aprende, se supone. Pero muchas veces no aprendemos, porque estamos fijándonos en otro lado. Estamos mirando en un lugar que no es. Solo hay que girar la cabeza y mirar, vale, tal, y ahí es cuando realmente, ¡pum! Todo se baja y te das cuenta y eres más presente y ahí realmente no permites que te afecte tu armonía. Ahí es cuando realmente empiezas a dar. De eso se trata, ¿no? De dar lo mejor de ti, en cualquier situación. No tienes que cambiar tu vida, ¿sabes? Son detalles pequeños que cambian, que hacen... Un ejemplo práctico. Sí. Supongamos el caso de una persona que me saca siempre de quicio, me pone nerviosa, que me saca de salud, que me hace perder la paciencia, que me hace enfadar. Claro. O sea, ¿qué habría que aplicar en ese momento de ese encuentro con esa persona? Para no llegar a ese punto de... Claro. Normalmente las cosas que se repiten en la vida es porque no hemos aprendido. Y hasta que no aprendemos se siguen repitiendo. Son ciclos que cuando aprendemos eso nos toca aprender otra cosa. Pero hasta entonces, bum, 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 bum. Entonces si se sigue repitiendo es que hay algo que hay que cambiar. Hay algo que tienes que aprender o superar. O no sé. El tema es observar de dónde sale esa emoción y por qué sale. Pues realmente no es algo de supervivencia, ¿no? Porque el ego realmente originalmente está diseñado, digamos, para sobrevivir, no huir, estar desapegado. Hola. No. Pasar. Allí a fondo hay sillas. El ego está diseñado para huir, ¿no? Por ejemplo, en un momento dado, pues, peligro de tu vida, pues, estás apegado a tu vida, el ego, el apego a tu vida, entonces huyes, o te enfrentas, ¿no? Pero es para la supervivencia, igual que el ego de querer comer, o el ego de querer procrear, para la supervivencia de tal, ¿no? Originalmente, pero luego, después de tantos miles de años de la humanidad que ha estado haciendo que la naturaleza se adapte a ellos, pues ya ha llegado un punto donde nosotros ya no nos damos cuenta. El ego ya se ha convertido en un monstruo donde la gente
mata para ganar dinero, ¿sabes? ¿Y el dinero de qué sirve? Cuando tienes grandes cantidades que no usas más que para traer una satisfacción que sigue creciendo, ¿sabes? Claro, y la gente sigue sufriendo. Y claro, ¿por qué? Porque está basado, el concepto del sistema del capitalismo es que cuanto más tienes, o si tienes algo material o si tal, pues vas a ser feliz. Pues realmente todos estamos buscando eso, la felicidad, pero la felicidad de alguna manera es un poco como la zanahoria que sigue el burro, ¿no? Con un palo, que está siguiéndolo pero nunca lo alcanza, porque el concepto de la felicidad realmente sería un estado constante. Y para nosotros ese estado de momento, o por lo menos para mí, está muy lejos. Yo lo que puedo ir realmente, ¿cómo se dice? Intentar llegar a, ¿no? To aim to, ¿cómo se dice? Como el destino a alcanzar, ¿sí? Como por lo menos lo que intento alcanzar es la no infelicidad. Que eso sí que sé que puedo alcanzar. Por lo menos temporal, ¿no? En el momento. Y a partir de no ser infeliz, pues ahí ya creamos un poco la base para poder empezar a llegar a la felicidad, ¿no? Pero no es algo que viene del exterior. Eso te lo aseguro. La felicidad no depende de dónde vivas, o cómo vivas, o qué es lo que tienes, o qué es lo que no tienes. La felicidad está basada en tu punto de vista y cómo tú ves la vida, cómo la vives. Por ejemplo, no sé, perdona mi español, pero si te pasa una putada, por ejemplo, ¿no? Que cómo cambias tú el concepto de que estás sufriendo, de que es malo, ¿no? Entonces ahí está el truco, ¿no? Poder cambiarlo, poder adaptarte a esa situación de una manera positiva y avanzar, y aprender y seguir, ¿no? Porque hay mucha gente que tira la toalla y dice, bueno, pues yo soy víctima. Y entonces empiezan a crear un cuerpo de dolor, una sensación de depresión y se meten ahí, un bucle, y no salen y cada vez pues van de peor en peor. ¿Y todo eso por qué? Porque nosotros nos creamos un concepto de limitación. Nos limitamos nosotros mismos. Pensamos que somos incapaces o incluso tenemos miedo de nuestro potencial. Entonces nos limitamos y creamos unas barreras que no somos capaces de pasar. Entonces, todo esto son pequeños detalles que hay que ver en la vida cotidiana y poquito a poco ir cambiando, moldeándolo para poder realmente tener una vida plena, ¿no? Que claro, que los detalles de cómo vives, qué es lo que comes, todo eso también aporta algo a la no infelicidad o a la felicidad. Pero la base principal es la manera de ver las cosas, el punto de vista, la motivación, ¿no? Si tu motivación es egoísta, casi 100% el resultado va a ser sufrimiento. Va a ser, vale, una felicidad temporal para un sufrimiento temporal. Pero si la intención es ayudar o es algo positivo, el resultado va a ser felicidad, ¿no? Digamos, un cachito de felicidad. Y así es, o sea, lo que realmente te llena en la vida es ayudar a los demás, no a ti mismo. Sí, hay un principio donde tienes que ayudarte a ti mismo, tienes que aprender a amarte a ti mismo. Tienes que ayudarte a ti para poder alcanzar ese punto. Pero una vez que has alcanzado ese punto, dar y recibir, ¿no? Ese es ahí está el punto, ¿no? Que buscamos todos. Bueno, no sé, contadme cosas. O pensamientos. Voy a preguntarte, ¿solo se aprende sufriendo? ¿Cómo? ¿Solo se aprende sufriendo? No, bueno, el sufrimiento yo creo que es una de las maneras más prácticas para aprender, ¿no? Porque ahí es donde realmente espabilamos. Muchas veces si no sufrimos no espabilamos. Perdón, Dime. un momento, que no escuché. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cómo es su pregunta? Que si solo se aprende sufriendo. Entonces yo creo que se aprende de muchas otras maneras, por supuesto. Pero yo creo que sufriendo es una de las maneras que más cunde, ¿no? Porque... Sí, está bien. Perdona por mi español. No, está muy bien, sí, entiende. Ahí es donde realmente espabilamos, ¿no? Donde nos damos cuenta, porque si no estamos metidos en nuestra zona de confort y no salimos. Muchas veces no nos da la gana, no nos apetece.
sea, estamos cómodos ahí, aunque sabemos que estamos, a veces estamos sufriendo y ni lo sabemos. ¿Sabes? Pero estamos ahí tranquilitos en nuestra vida cotidiana, en tal, y no queremos salir. Entonces, a veces, si no pasa algo que nos conmueve, ¿sabes? Realmente no nos damos cuenta. Y realmente son de las mejores lecciones, ¿no? Porque luego de ahí nos sale toda una gama entera de aprendizajes y de opciones y ¿cómo se dice? Y retos. Más retos. Sí. No, pero hay otras maneras de aprender, por supuesto, no sufrimiento. Cada uno le toca lo que también proyecta, ¿sabes? Que algunos somos un poco espartanos y necesitamos hostias para aprender, y otros, pues, ya somos muy sensibles y con cualquier sutileza, pues, ya aprendemos, ya nos damos cuenta, ¿no? Depende de cada uno. ¿Qué más? ¿Algún tema, alguna pregunta, dudas? Aprovechar. Sí, sobre aprovechar. cualquier cosa, sobre mi vida también, si queréis. ¿Cómo dejas ir un pensamiento obsesivo? Vale, sí, los bucles de pensamiento. A ver, para empezar, hay que darse cuenta que la mente no somos nosotros. Es una herramienta para observar, para, ¿cómo se dice? Sí, bueno, observar y... Bueno, ahora no me viene la palabra. Comprender. Sí, Comprender el mundo. sí, como Sanar. contemplar. Contemplar. Analizar también. Es que son meditaciones muy importantes, que sin la mente no se pueden hacer. Pero claro, nosotros no somos esclavos de la mente. ¿Entiendes? Que la mayoría de las veces, la manera en la que nos han educado, de alguna manera hay gente incluso que piensa que es imposible dejar de pensar. ¿Sabes? Y viniendo de donde vengo yo, es ridículo pensar que no puedes dejar de pensar. ¿No? Una de las meditaciones más básicas es tener la mente en blanco, no dejar de pensar. Que lo puedes hacer un segundo, lo puedes hacer 10 segundos. Si lo puedes hacer 10 segundos, lo puedes hacer un minuto. Es cuestión de práctica y determinación. Pero eso realmente ayuda mucho a encontrar, pues, un punto donde realmente escuchas a tu ser interno. Porque la mayoría del tiempo no estamos escuchando a nuestro ser. Estamos haciéndole caso a nuestra mente, que a veces es nuestro mejor amigo y otras veces es nuestro peor enemigo. Y que la mayoría de las veces está equivocada. Pues realmente el pensamiento de la mente es una interpretación de lo que recibe el cerebro, ¿no? De todas las neuronas y tal, y los receptores, y otra interpretación del cuerpo, ¿no? A través de los sentidos, la vista, el oído, ¿no? Que todo en conjunto pues convierte en una realidad. Pero ya son dos interpretaciones separadas, más la interpretación de nuestra mente. Y entonces la realidad y lo que nosotros interpretamos son dos cosas totalmente distintas. Y entonces, cuando nosotros tenemos un pensamiento repetitivo de este tipo, hay que darse cuenta que la mente no es correcta, o sea, no es correcto realmente. Es una proyección, es una interpretación de una interpretación. O sea, es algo muy lejano de la realidad. Y como tú ves la vida es diferente como la veo yo, como la ve cualquier persona, ¿no? Cada uno lo vemos de una manera distinta, según dónde estamos, en nuestra evolución o en cómo nos hemos crecido, en la cultura, en muchos aspectos. Entonces, el primer paso para quitar ese bucle sería no hacerle caso a la mente tanto, ¿sabes? Y observar más el momento. Y sí, está bien a veces pues repasar las cosas y tal, pero hasta un punto, ¿no? Porque si no se convierte en un hábito, se convierte en una obsesión, se convierte en un gasto de tiempo, en algo que realmente no te ayuda, ¿no? Ni a ti ni a los que están contigo, porque energéticamente también empiezas a proyectarlo. Pero energéticamente, aunque no nos demos cuenta, todos tenemos una energía y lo proyectamos, también recibimos. Hay tantas cosas que están pasando muy, muy, muy sutilmente e inconscientemente que es
increíble, ¿no? La vida, o sea, la vida es brutal. Es brutal. Y cuanto más creces y más aprendes y más te das cuenta, más maravilloso es, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? A ver, por ejemplo, una de las razones, por lo menos de mi punto de vista, de que hay tanta negatividad en el mundo es porque la gente sobrevalora la negatividad mucho más que la positividad. Tengo un amigo que en su vida su madre le pegó una torta. Nunca. Siempre ha tenido unos padres que le han dejado hacer todo lo que quería, siempre le han dado todo lo que necesitaba, nunca le han echado la bronca, o sea, ha sido un niño muy libre, muy feliz, ¿no? Pero una vez, creo que su madre le dio una torta. Y se acuerda de eso perfectamente, como si fuese ayer. Y eso es una memoria muy prominente, se dice, ¿no? Como muy presente. Y es como, y todos los abrazos y todo el otro no está tan presente. Y es, ¿por qué será? ¿Por qué le damos tanta importancia a una anécdota como esa y no le damos tanta importancia a otras cosas que son mucho más importantes realmente? O yo qué sé, por ejemplo, un ejemplo de que se me ocurrió, una madre que cría, yo qué sé, 5 o 6 niños sola, los cría, les pasa por la universidad, consiguen trabajo, todo durante, yo qué sé, 20 o 30 años los está criando ella sola. Y ya se han criado los 6 o 7 hijos y no sale en el periódico, obviamente. No va a salir en portada, madre cría 7 hijos soltera, no va a salir. Pero madre mata a su hijo, sí que va a salir en portada. ¿Por qué será? ¿Por qué le dan tanta importancia a eso y no lo que realmente cuenta? ¿Sabes? Es que es eso. Tú cuando entiendes las noticias, a la gente le da morbo ver noticias negativas. Es como que es más interesante, ¿no? ¿Por qué? Pues porque de alguna manera nos han creado un hábito desde pequeños, ¿no? Un poco, pues... Entonces, claro, es darse cuenta de esos detalles para darle la vuelta. Tú te guardas las cosas positivas y las negativas las descartas, porque no tienen importancia. Y de esa manera lo que tú creas es positivismo. Es lo que realmente cuenta. Ahí es cuando crece. Pero si tú continúas dándole importancia a las cosas negativas y vas descartando lo positivo, lo que te vas a quedar con es una pelota de negatividad enorme. Una catedral. Y claro, ahí es donde realmente tenemos que estar vigilando para poder soltar o coger, ¿no? Y realmente decir, vale, esto me lo quedo. Una mirada, una sonrisa me lo quedo. Una palabra en un momento de tráfico que te dice, tú eres tonto, no sé qué. Eso no te lo queda, ¿sabes? Le das amor y ya está, tío. ¿Sabes? Porque si te quedas eso es como, te toca el ego y ya le quieres decir algo, ¿eh? Quieres ahí adelantar y decirle, pues, no sé qué, no sé cuánto. ¿Para qué? Porque, ¿sabes? Como, ahí es cuando tú te das cuenta. Hostia, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que me ha reflejado esta persona? ¿No? ¿Por qué me afecta tanto? ¿Por qué me molesta tanto? Aquí hay un gato encerrado, ¿no? Si te molesta tanto es por algo. Y muchas veces gente de mucha confianza, gente cercana, pues cuando te lo dice te molesta más, ¿no? Cuando te dicen cosas. Pero realmente esos son los amigos de verdad, ¿no? Los que te dicen las cosas malas en tu cara y te dicen cosas buenas de ti detrás de tu espalda, ¿no? Y eso hay que apreciarlo. Cuando te echa la bronca delante, ¿no? Tú no sé qué, no sé cuánto. Y luego, por ejemplo, en Asia es otra cultura, ¿no? Porque es más colectivista. Entonces la gente en Asia pues se preocupa más por la armonía del grupo, la armonía de la familia. Entonces no te lo van a decir. Aunque sean un buen amigo, van a intentar no decirte las cosas para no crear desarmonía, ¿no? Entonces a lo mejor aunque les caigas mal o no están de acuerdo en lo que estás diciendo, te van a sonreír y te van a hablar bien, ¿no? Por la mentalidad de la cultura del colectivismo, ¿no? Pero en Occidente, pues claro, como es más individualista, pues ahí la gente lo dice, ¿no? Y por eso todo tiene sus partes buenas y sus partes malas, ¿no? En todo. Y todo es parte de lo mismo, ¿no? Es la sombra y la luz. Son dos caras de la misma moneda, ¿no? La opción es ir para adelante o ir para atrás. Evolucionar o desevolucionar. Ahí está. Y lo que lo rige, más o menos, según el budismo, el dharma, sería el karma, ¿no? Y el karma, que es la ley de causa y efecto, está basado prácticamente en la motivación, en la intención. Y luego está vinculado con el alma, ¿no? Con el ser.
Y eso es como la memoria, ¿no? La memoria de ti, que involucra a todos. Hay diferentes karmas, ¿no? Hay karmas del individual, del colectivo, karmas del universo, de los planetas. Y bueno, o sea, el Sol, por ejemplo, podría estar vivo tranquilamente, ¿no? Podría ser un ser, como la Tierra, ¿no? La conciencia de una amiba en nuestro estómago, comparado con nuestra conciencia, pues hay una diferencia, pero existe, ¿no? Esa diferencia. A lo mejor el Sol también es una conciencia dentro del cosmos, y el cosmos, la galaxia es otra conciencia, quién sabe, no lo podemos saber. Por ejemplo, una ameba, en un estómago hay una ameba que tiene conciencia, en teoría tiene conciencia. Pues compáralo con nuestra conciencia. Nuestro cuerpo está compuesto por billones de seres, que es nuestra responsabilidad de alguna manera. Nuestras emociones le afectan. Si nos deprimimos, ellos se van a deprimir. Si nos maltratamos, ellos también van a sentir eso. Si comemos bien y tenemos armonía y tenemos una actitud positiva, constante y equilibrada, con energía y tal, y nos cuidamos, pues todo nuestro metabolismo también lo va a notar y lo va a recibir y va a reaccionar a ello. Y nos va a empujar, nos va a ayudar, porque tú imagínate, el cuerpo es una máquina que siempre está ahí, a tu disposición. El corazón nunca para de latir. Los pulmones nunca paran de respirar. Está ahí constantemente. ¿Nosotros lo apreciamos? Que yo sepa, pocas veces. No nos fijamos, no decimos, hostia, corazón, gracias por seguir latiendo. Menos mal que me puedo despertar mañana. ¿Sabes? Son detalles que muchas veces hay que apreciar. No sé, darte un masaje en los pies, por ejemplo, es de 5 minutos. Los pies lo van a agradecer y a cambio tú lo vas a notar, porque eres tú, ¿no? De alguna manera nos identificamos con nuestro cuerpo, aunque si buscas no vas a encontrarte. ¿No? ¿Dónde está? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿El dedo, el ojo, la nariz? El conjunto, vale, pero el conjunto es el conjunto, ¿sabes? Ahí es donde empieza la vacuidad, ¿no? Un poco, el concepto de vacuidad empieza ahí. Empieza pues en darse cuenta de que somos todos interdependientes. O sea, por ejemplo, yo dependo en el momento que mi tatarabuelo conoció a mi tatarabuela en una calle, a lo mejor a saber qué fue ese momento, pero a lo mejor por 10 segundos a lo mejor no se hubiesen conocido. Y toda la generación después no hubiese existido. Y toda la comida que comieron todos mis tatarabuelos y tatarabuelas. Y toda la comida que se produjo, ¿no? Y todo el trabajo que hubo detrás de esa comida. Y solo estoy hablando de la comida. Imagínate cada circunstancia, cada momento, cada día. O sea, una interdependencia brutal. ¿Verdad? Y por eso hay que estar consciente que no somos independientes. ¿Cómo convencieron los monjes a tu madre de llevarte para Asia? Yo soy de Granada, conozco Sí. el centro Yo creo que era más que nada porque mi madre y mi padre tenían ya una conexión muy fuerte con la Mayesa. Y entonces, pues para ellos era... Y también tenían 7 hijos. Dije, bueno, uno menos no pasa nada. Vamos a donarlo. No, la verdad es que fue una acción muy desapegada, ¿no? Yo se lo agradezco siempre, ¿no? Al principio no se lo agradecía, estaba un poco cabreado. Pero cuando era adolescente, digo, ay, joder, qué putada, no he tenido vida normal, no sé qué, tal, me fijaba. Pero luego, ya más adelante, empecé a apreciarlo mucho más y decir, guau, menuda oportunidad me disteis. Y gracias a vuestro desapego, que lo tengo, que si no, no tendría muchas de las cosas que tengo. Por ejemplo, la lengua tibetana es mi primera lengua. Y realmente es un regalo muy grande para mí, poder comunicarme en tibetano, ¿no? No sé. Y bueno, todo lo que he aprendido a lo largo de mi infancia también se lo debo todo a muchísima gente. Que realmente... ¿Llegaron a contarte lo que le habían dicho? ¿No? ¿Qué le habían contado a mi madre? Claro, ¿qué le dijeron? Porque llegan allí... No lo sé, yo no lo Es sé. una reencarnación y te queremos llevar para Asia. Yo creo que mi madre estaba contenta, ¿no? Tenía miedo porque, claro, si lo piensas bien, las circunstancias no es lo que crea la persona. De alguna manera un poco sí, pero es más la persona la que elige cómo quieres reaccionar, ¿no? Tú puedes tener agua hirviendo, metes una patata dentro y se vuelve blanda. Sin embargo, metes un huevo y se vuelve duro.
pero la circunstancia es la misma. Entonces la gente a veces es así, ¿no? También. Tú puedes meter un niño en un monasterio, o dos, y uno a lo mejor sale de una manera y el otro de otra, pero las circunstancias son exactamente iguales. Entonces es un riesgo, ¿no? De alguna manera también. Es como, ¿cómo se dice? En el casino apuestas. ¿Cómo se dice eso? Hacer una apuesta. Sí, es jugártela un poco, ¿no? Porque a lo mejor, pues, ¿sabes? Depende de cómo se adapte el niño, ¿no? Yo, si fuese padre, no sé qué haría realmente. Si tuviese que tomar la misma decisión que mi madre, realmente no sé si elegiría lo mismo o no. No lo sé. Tendría que sentirlo, ¿no? Porque cada circunstancia es distinta. Pero, claro, yo creo que más que nada fue la oportunidad que me daba mi madre. De la educación y los conocimientos, la experiencia. Sí, las oportunidades. En España se vivió como muy... ¿Cómo? En España se vivió como una cosa muy gorda. Sí, no, por los medios. Dime. ¿Tienes alguna memoria o algún recuerdo de tus vidas anteriores? No. Mi primer recuerdo es cuando tenía 4 años. Y hasta los 3 creo que recordaba mi vida pasada. O sea, entre los 3 y los 4, pues ahí como que fue, no sé, desapareciendo un poco. Pero seguro que si hago algo de hipnosis o si me pongo a meditar, a lo mejor me acuerdo de algo, pero no invento nada. ¿Cuánta meditación practicas al día y cómo lo haces? Eh, que yo no soy budista, para empezar. Yo fui budista hasta que me lo cuestioné. Y creo que fue cuando tenía 8 o 9 años. Ahí es cuando dije, hostia, ¿soy budista o no? ¿Soy budista? Digo, ¿y qué es el budista? ¿Y qué es el budismo? Y digo, si no sé nada de budismo, ¿cómo puedo ser budista? Entonces, yo me veo más como aprendiz, ¿no? Estoy aprendiendo budismo igual que muchas otras cosas en la vida. ¿Y cuál era la pregunta, perdona? ¿Cuánto tiempo meditas de manera formal? Meditar. No, yo no medito. Soy un gandulazo. Soy más gandul que la manta de un guarda. Me decía mi padre. No, que va. No, yo intento meditar cuando a veces en la vida se me ponen situaciones un poco chungas, donde tengo que mantenerme, pues ahí es donde intento meditar, entre comillas. O en la vida diaria, ¿no? Cocinando, o limpiando, o incluso antes de irte a dormir, ¿no? Apagar la mente ayuda mucho. Antes de irte a dormir, por ejemplo, normalmente lo que solemos hacer es pensar. Nos tumbamos y nos ponemos a pensar. Venga, a pensar y a pensar y a pensar. Y hasta que ya nos cansamos hasta tal punto que es como, ¡fuck!, nos caemos muertos. O sea, es caer dormido automático, como se llama. Piloto automático, ¿no? Pum. Y ni nos acordamos cómo nos dormimos. Y a veces ni nos acordamos de los sueños. Nos despertamos por la mañana como un zombie. Con todo lo que ha pasado las últimas 5, 6, 7, 8 horas en blanco o en negro. ¿No? Normalmente suele ser así, ¿no? Para mucha gente. Y entonces, claro, la práctica, meditación, por ejemplo, una que me gustaría sugerir a todos, que ayuda muchísimo, es antes de dormir todos los días, porque eso es algo que hacemos todos los días, entonces lo podemos incorporar en la rutina, es empezar a respirar, ¿no? O sea, la mente siempre está pensando, entonces, ¿qué opción tienes? Pues pones a trabajar la mente. ¿Cómo la pones a trabajar? Pues observando la respiración. Y así la tienes pensando en algo que por lo menos te da un poco de momento de relax, ¿no? Y si se va, como otra vez, de respiración. Puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero la respiración ayuda porque es algo constante. Y así también eres consciente de tu cuerpo y del templo de la vida, que son los pulmones. Y cómo entra la vida y cómo sale, ¿no? Que es algo que estamos haciendo desde que nacemos. Que no nos damos cuenta, pero está ahí presente. Nos damos cuenta cuando nos pasa algo, ¿no? Y entonces, básicamente, pues ahí entramos en un estado de calma y ya, ahí podemos apagar la mente, no dejar de pensar. A veces ayuda como pensar unas cortinas, como en un escenario, ¿no? Las cortinas negras que se cierran, ya no hay imágenes, tal, es intentar pensar en nada. Yo qué sé, te conviertes en un meteorito volando en el universo.
Tienes inerte, ¿no? No tiene pensamiento. Una piedra no tiene pensamiento. Entonces, ¿cómo puedes pensar tú si es una piedra? Entonces, o, no sé, cada uno tiene su truco, ¿no? Para dejar de pensar. Al principio es difícil, pero, no sé, 10 minutos, a lo mejor cada noche. Y claro, tú para quedarte dormido tienes que dejar de pensar. O sea, la mente no funciona cuando estás durmiendo. La mente se apaga. Dentro del sueño pues está consciente el ego y nosotros muchas veces actuamos según el ego, ¿no? Que si te acuerdas de los sueños te das cuenta de esas cosas, ¿no? De que pasas miedo o intentas conseguir cosas o buscas algo o reaccionas de una manera, ¿sabes? Te puedes cabrear, pues hay situaciones donde tú actúas como si actuas en la vida diaria. Y entonces el tema es apagar la mente para estar consciente cuando te duermes. Y entonces, digamos, imagínate como que son unos cuartos, unas cámaras. Entonces pasas de una cámara a otra y hay una cámara donde es muy difícil acordarse de eso. Entonces de aquí al otro lado ya entras en el mundo del sueño, ¿no? Y en esa cámara del medio, pues la mayoría de las veces casi no te puedes acordar. Puedes estar consciente hasta aquí. Y luego de aquí ya estás dentro del sueño. De repente te despiertas en el sueño, ¿no? Y el primer paso dentro del sueño es mirarte las manos. Y cuando miras las manos, conectas con tu vida diaria. Tu vida consciente, ¿no? Donde, bueno, es consciente, entre comillas. Donde tú estás pues, haciendo cosas, donde te ves la mano constantemente. Conectas con eso. Entonces, claro, si tú te miras la mano de vez en cuando durante el día, creas el hábito de mirarte las manos. Entonces en el sueño lo vas a hacer inconscientemente y ahí es donde te vas a dar cuenta. La mayoría de las veces vas a despertarte enseguida. Porque o te asustas o te excitas, y es como, hostia, no sé, y te despiertas, ¿no? Entonces, poquito a poco, pero eso es, por ejemplo, una buena meditación. Que es universal, ¿no? Para todos es lo mismo. O sea, todos tenemos sangre, todos tenemos hueso, todos tenemos emociones, todos nacemos de la misma manera, morimos de la misma manera. Entonces hay poca diferencia, aparte de las experiencias. Entonces es algo universal, ¿no? Que para todos funciona. Y por eso el Dharma es tan interesante como cualquier otra religión y filosofía, porque son prácticas que ha practicado gente en el pasado durante muchos años y está ahí. La información la tenemos. La cuestión es, ¿qué es lo que funciona para nosotros? ¿Con qué nos identificamos? ¿No? El Buda Shakyamuni, por ejemplo, él cuando dio las enseñanzas, una de las cosas que dijo es, con mis enseñanzas, tratadlo como si fuese oro. No el oro, para comprobar si es oro o no, tienes que calentarlo, derretirlo, rayarlo, que si tal, ¿sabes? Un alquimista o un herrero, para comprobar si es oro de verdad, pues tiene que pasar el oro por un proceso. Cuando termina el proceso dice, vale, esto es oro de verdad, o no lo es. Pues de la misma manera, las enseñanzas del Buda pidió él que se hiciese lo mismo, antes de tomarlo como tu verdad. Pues realmente no puede venir nadie y decir, mira, toma, esta es la verdad, porque esa será su verdad. No hay ninguna verdad que para todos, cada uno tiene que encontrar su verdad. Y ahí es donde realmente muchas veces se confunde la gente. Dice, no, el maestro me salvará. O si entiendo la verdad, pues ya estoy salvado, ya llegaré a la... No, la verdad está dentro. Y cada uno tiene que encontrarla, con su camino. Claro, hay maneras que nos ayudan a avanzar y a encontrar eso. Y ahí es donde entra pues, el maestro o la filosofía, ¿no? Las enseñanzas, las prácticas, la meditación, el yoga, los ejercicios, etc. Pero realmente el camino está dentro y cada uno tiene su verdad. Y así es. Entonces, pues nada, me he perdido. No sé por dónde iba. A ver. Sí, la meditación. Sí. Pues entonces es verdad eso, que todos somos casi iguales. Entonces para todos funciona de la misma manera. Es solo cómo llegar ahí. ¿Qué es lo que nos funciona? Porque donde vamos, todos vamos al mismo sitio. No es que unos llegan ahí y otros llegan ahí, no, todos llegamos al mismo sitio. Entonces, la cuestión es ver qué es lo que realmente funciona para nosotros. Y el Buda Shakyamuni
enseñó diferentes caminos, digamos, o escuelas, ¿no? 5, de las que se conocen bien son 5, y enseñó diferentes enseñanzas para diferente gente, diferentes técnicas. Por ejemplo, hay una técnica que es, creo que es tantrayana, parece, y originalmente empezó porque había un rey, porque creo el Buda que enseñaba Paramitayana, creo que enseñaba, ¿no? Entonces el rey decía, mira, a mí en Paramitayana no me va a funcionar, porque yo tengo una vida muy materialista, donde tengo que tomar decisiones militares, donde estoy rodeado de placeres y de distracciones y tal, y me encantaría practicar el Dharma, pero esa técnica a mí no me funciona. Entonces, por favor, te pido que me enseñes otra técnica. Entonces, el Buda le enseñó lo que se llama Tantrayana, ¿no? Que es otra práctica, otra técnica, donde también se puede avanzar, pero de otra manera, usando el materialismo y los placeres como práctica para identificar y observar y reconocer, y de esa manera también avanzar. Pero claro, para algunos le puede funcionar y para otros a lo mejor puede ser la cagada más gorda de su vida, ¿no? Meterse ahí. Entonces hay que ir también paso a paso, poquito a poco, ¿no? Y viendo. Tú cuando llegas a un cruce en un camino, lo mejor, y no sabes qué camino quieres coger, lo mejor es sentarte. Y esperar hasta que te vendrá, ¿no? Y dices, vale, esto me gusta, a mí esto aquí me mola, voy para allá. Pero si te precipitas y te pones nervioso, ay, no sé qué y tal, pues ahí al final te estresas y coges el camino que a lo mejor no es. Y ahí pues al final tienes que volver otra vez, ¿no? Porque ya te das cuenta, pero a veces es necesario, ¿no? Entonces cada uno tiene circunstancias distintas, cada uno es totalmente distinto, cada uno reaccionamos distinto, entonces es todo una movida. No sé si estoy complicando las cosas, pero dime. Hablaste un poco de karma, de causa y efecto. Sí. Y lo que dijiste antes de, sí, que hay veces que, como tú dijiste en español, perdón, pero cuando te pasa una putada gorda, y es como karma tiene algo, porque siempre intentamos de encontrar la culpa de algo, de algo. Sí. Lo más fácil es culpar a los demás, ¿no? Claro, siempre intentamos encontrar esa excusa de que ¿crees que eso, dependiendo del karma, es porque nos lo hemos traído nosotros mismos? Porque hemos como proyectado negatividad que lo hemos vuelto a traer. Que a ver, el karma tiene muchísimos aspectos, ¿no? Por ejemplo, si nosotros estamos proyectando algo, no digamos, yo sé, si uno ha salido a tomar unas cañas y de repente tiene que conducir el coche, que a lo mejor no toma mucho, pero ya tiene la paranoia de que se pasa lo justo. Entonces está proyectando el control, o sea, que si me van a parar, que si nada. Y lo proyecta y lo crea de alguna manera, ¿no? Y de repente, ¡pum!, control, ¿no? Que yo qué sé, es un ejemplo, que a lo mejor no pasa así siempre. Pero es un ejemplo, pero sin embargo, si tú proyectas nada, que vas a llegar a casa tranquilamente, pues a lo mejor es lo que pasa, ¿no? Una de las técnicas, por ejemplo, de crear una realidad es proyectar algo, pero no proyectar lo que tú quieres, sino proyectar el resultado de cuando recibas lo que tú quieres, ¿no? El ejemplo sería, si tú quieres que llueva, en vez de proyectar la lluvia, proyectas los charcos de agua, que es el resultado de la lluvia al día siguiente. Entonces tú creas una realidad que ya está presente, mucho más presente que el hecho. No sé si me explico. Sí. Vale, entonces el karma también de alguna manera funciona de esa manera, porque nosotros atraemos lo que proyectamos y creamos también. Y también, por otro lado, tenemos el karma de otras vidas y también tenemos el karma de todos los demás. Son muchas cosas, muchos condicionamientos que se unen, ¿no? ¿Y cuál era tu pregunta exactamente? Si nosotros no somos los que traemos la negatividad a nosotros. Vale, hombre, nosotros tenemos que tomar responsabilidad, siempre. Porque lo más fácil es culpar a los demás, ¿no? Mira lo que me hicieron cuando era pequeño, por eso pues soy así y ya está. O, pues no sé qué, no sé cuánto, pues yo paso. O sea, a veces hay que enfrentarse. A veces hay que tomar responsabilidad, muchas veces es la mejor manera de aprender y de realmente armonizar la situación. Gracias. El karma también del pasado
muchas veces que dicen, ¿por qué hay algunos que tienen una vida tan difícil y otros que tienen una vida de marqueses? Luego, si realmente lo mides, a lo mejor los que tienen una vida de marqués son los que más sufren. Lo que pasa es que, en nuestro punto de vista, como nos encanta juzgar, pues ya decimos, no, estos tienen una vida de dioses y no se lo merecen, por ejemplo. Pero a lo mejor ellos están sufriendo mucho más que alguien que no tiene nada, ¿sabes? Porque a lo mejor esa persona que no tiene nada es mucho más feliz con lo poco que tiene. Entonces realmente nosotros no podemos juzgar a nadie. A veces incluso, bueno, nos podemos juzgar a nosotros mismos, pero incluso a veces no nos pueden ni juzgar a nosotros mismos porque no nos conocemos. ¿Sabes? O sea, hay muy poca gente que se conoce realmente a sí mismo. Estamos llenos de sorpresas. ¿Cuántas veces hemos llegado a una situación donde hemos reaccionado y no hemos entendido por qué hemos reaccionado de esa manera? ¿Sabes? Y vamos conociéndonos según vamos viviendo. Entonces, si ni siquiera nos podemos conocer a nosotros mismos, olvídate de conocer a los demás. ¿Qué derecho tenemos de juzgar a los demás? ¿Y de qué sirve juzgarlos? Mira, ahí está el tema también, ¿no? Si vamos a juzgar, nos juzgamos a nosotros mismos para reconocer nuestros errores y mejorar. Y ya está, ¿no? Y vale, y si tienes que juzgar, al menos no condenes, ¿no? Porque la gente cambia. Y claro, pues eso, el karma es algo muy complejo, que muchas veces es muy difícil saber de dónde viene la causa. Porque puede ser vidas y vidas y vidas, ¿no? Y a veces, como el karma no es algo que se puede ver con el ojo, muchas veces lo descartamos. Pues no, yo no creo en el karma, no creo en la vida pasada ni en la futura, no creo en los buenos hechos, no creo en, ¿sabes? Que a veces, pues porque es más fácil no creer en ello. Y ya está. La ignorancia a veces es una bendición, ¿no? Pero realmente no lo es, ¿sabes? El camino fácil no trae el mismo resultado de satisfacción. Tú puedes estar evitando algo constantemente y al final te va a tocar enfrentarte a eso. Y va a ser mucho más difícil. ¿Por qué nos cuesta tanto la incertidumbre? ¿Cómo? Pues de lo que estabas comentando, ¿no? De el no juzgar, un poco el... ¿Por qué nos cuesta tanto la incertidumbre de lo que va a pasar en el momento siguiente o cuando nos quedamos sin trabajo o nos quedamos en una situación, claro, sea pequeña o sea grande, la incertidumbre? Sí, es porque tenemos miedo al cambio. ¿Por qué nos ocurre eso? ¿Por qué estamos programados? ¿Por qué tenemos miedo al cambio? ¿A que nos ocurra eso? Porque nos gusta estar en control, que es algo imposible. Es un concepto que tenemos de control, de meter todo en cajas. Ah, no, esto es así, eso tiene este nombre, y eso tiene esto, el proceso y su función y no sé qué. Y entonces, si todo eso no está ahí, se tambalea nuestro mundo y ahí pues nos acojonamos. Y entonces tememos el cambio. Y por culpa de eso muchas veces nos limitamos. Aunque sea mejor incluso. La mayoría de las veces mejor. Porque la vida cambia. Es como estar en un torrente y estar ahí agarrado a la roca en la de ¡no! Yo me quedo aquí. Al final, ¿qué va a pasar? Te va a llevar y te va a meter de hostias que flipas. Pero sin embargo, si dices, bueno, el río tira para allá, bueno, pues me voy a montar aquí un kayak, la puta madre, y voy a seguir. Entonces ahí pues tú llegas hasta el mar, y cuando llegas al mar dices, wow, tío, mira lo que hay aquí. Pero si te quedas en la roca, al final cuando llegues al mar vas a estar flotando boca abajo. Vas a tener que empezar otra vez desde el principio. No sé, son ejemplos un poco... un poco chungos. Pero a mí me gusta usar ejemplos así que impacten, ¿no? Porque, por ejemplo, el concepto del maestro espiritual o de la religión o de la verdad es un poco también, pues eso, un bosque totalmente oscuro por la noche y estamos completamente perdidos en el bosque. Y nuestra meta es salir del bosque. Entonces está la luna llena que nos ayuda a ver un poco lo justo. Pero claro, entonces tenemos algo de luz, porque sin la luna llena, bueno, salir del bosque es casi imposible, ¿no? Nos arañamos, nos caemos, nos podemos encontrar con animales que nos atacan, lo que sea. El caso es que la luz de la luna nos ayuda a ver mejor.
Y entonces a lo mejor nos subimos a algún árbol y de ahí podemos ver la distancia y decimos, vale, ahí es donde se acaba el bosque, hay una montaña, a lo mejor esta montaña puedo ver mejor, bueno, pues voy a la montaña. Entonces ya tienes un camino, ya tienes una meta, ¿no? Y la meta es salir del bosque, no es ir a la luna, ¿no? Porque la mayoría de las veces lo que pasa, la gente se mete en un texto, en un libro, en una meditación, en unas enseñanzas, en las iniciaciones, en tal, y no se trata de ir a la luna, se trata de salir del bosque. Entonces, eso es una herramienta para conocerte a ti mismo, para conectar con tu ser, conocer la luz clara. No es de de irte a la luna, porque para irte a la luna tienes que ser ingeniero aeronáutico, astronauta, necesitas un cohete, necesitas NASA, necesitas un país, necesitas 1000 historias. Y aún así, a saber si han llegado a la luna. Yo no sé si han llegado a la luna o no. O sea, hay teorías que el humano nunca ha pisado la luna. Yo no sé si es verdad o no, pero... Claro, como tenían la carrera con los rusos y la iban a perder, dijeron, bueno, vamos a montar un vídeo de que estamos en la luna. Y así los rusos dejan la carrera. Volviendo al tema de la insatisfacción, Sí. yo pienso que, como yo lo veo, ¿no? La insatisfacción crónica sí te produce sufrimiento porque nunca vas a poder lograr los objetivos que te plantean, ¿no? Pues la frustración y demás, ¿no? Pero yo creo que una insatisfacción puntual te puede ayudar a mejorar. No tiene por qué ser negativa. Bueno, sufres, pero ese sufrimiento es un mecanismo que tiene la persona para poder crecer. Claro. Claro, espiritual, material, en fin. Por supuesto. O sea, el ego tiene otra función también, que es la del crecimiento espiritual. No el querer mejorar para poder ayudar a los demás también a mejorar. Ese deseo también viene del ego. Entonces también tiene su función positiva, por supuesto. Sí, tienes toda la razón. Y para salir de una situación de la vida cotidiana también. Claro. No estás satisfecho con tu trabajo, no estás Sí. satisfecho con tu pareja. Efectivamente. ¿no? Sí. Pero luego está la insatisfacción de querer más de lo que ya tienes, porque realmente lo que tú necesitas es lo básico. Y ahí es cuando también nos confundimos a veces, ¿no? Que a veces tener más está mejor, porque a lo mejor podemos crear un estilo de vida que es más sano, ¿no? Entonces también hay que buscar el equilibrio siempre. O sea, cualquier cosa es mala en exceso. El agua puede ser malo, si te bebes 5 litros pues te revientas el estómago. Entonces hay que tener un equilibrio, ¿no? Y ahí es donde, por eso, ¿sabes? En el Tai Chi o en el Tao, siempre está ese punto, ¿no? De buscar el equilibrio dentro de ti. El Yin Yang siempre ha sido así desde el principio de la historia de la humanidad, ¿no? Buscar la armonía dentro de uno mismo, el equilibrio. Porque encender una vela es crear una sombra, ¿no? Pero si sale el sol, ya no hay sombra en la vela. No sé, Dime. Sobre tu vida, ¿cómo pasas del monasterio a la vida Laica. occidental en la que vivimos? ¿Cómo ¿Cómo? es ese choque? Pues extremo total, un extremo total. Porque encima no es que me fui a un sitio normal, no, acabé en Ibiza. Del monasterio a Ibiza, imagínate. No, pero así, mi vida siempre ha sido de un extremo a otro. Como para mí uno de mis trabajos principales es encontrar el punto medio, ¿no? Que me cuesta porque siempre mi vida es eso, de un lado para otro. Y siempre he estado, pues nunca he tenido realmente un hogar, ¿no? Decir, vale, vivo aquí, entonces busco de alguna manera pues en mi cuerpo el hogar, ¿no? Decir, vale, donde esté mi cuerpo es en mi hogar. Y es difícil porque de vez en cuando pues apetece tener un sitio estable donde tú vives, ¿no? Y haces tu vida, ¿no? Pero así es, mi vida siempre ha sido extremos. ¿Echas de menos la vida? ¿Cómo? ¿Echas de menos Sí, a veces sí, ¿eh? A veces, pero pocas veces. Pocas veces. No, era bastante dura, la verdad. Era mucha disciplina, muy aislado. Sí, poca libertad también. Pero un buen resultado. Eso sí, cuando cumplí 18 salí pitando. ¿Te planteas volver a ir a ti? Sí, ya he vuelto 3 veces.
Volví, estuve estudiando unos meses con mi maestro, que de hecho mi maestro murió este agosto. El 15 de agosto murió. De momento, bueno, el Dalai Lama y la Mazopa. Pero el maestro, desde que yo tenía 6 años, fue mi maestro. Es con mi padre y con mi madre, ¿no? Fue muy duro, la verdad, pero así es. Porque claro, no hablé con él como durante 3 meses que no lo llamaba por teléfono. Y de repente de un día para otro, pues, como tenía, creo, dolores o algo y de una infección murió en el hospital. Luego estuvo 10 días en meditación, después de morir. Estuvo 10 días justo antes de morir, ¿no? O sea, después de morir. Ya el cuerpo, el corazón sin funcionar, los pulmones no funcionan, pero el cuerpo está, pues, sin deteriorar, no se pone tieso, está flexible, no huele mal. Así 10 días. Es bastante común realmente, entre los meditadores. La meditación de la luz clara, ¿no? Están preparando durante toda su vida para ese momento donde el ser sigue en el cuerpo, pero no está dependiendo, no depende del cuerpo, no está completamente vinculado ya. ¿Se sabe si ha renacido? Hombre, todavía queda tiempo, ¿no? Para renacer. El Dalai Lama dijo que si solo era doctorado, Geshe, entonces que no se podía buscar la reencarnación porque ya habían demasiadas reencarnaciones. Demasiados trucos. Y ya había unos cuantos que la estaban liando muy gorda. Entonces prohibió buscar las reencarnaciones de Geshes. Pero claro, mi maestro, el Dalai Lama lo apuntó a Abad de Sera un mes antes de que muriese. Creo que fue 15 días. ¿No? Fue Abad 15 días o algo así. Entonces murió siendo Abad. Entonces como es Abad, pues se puede buscar, oficialmente se puede buscar su reencarnación. Pero bueno, todavía queda. Porque normalmente a lo mejor un año o algo así. Pero ya ha nacido. Murió este agosto, pues todavía a lo mejor agosto del año que viene. Bueno, más o menos. Porque el niño hasta que no tenga, desde mi punto de vista, 6-7 años, yo creo que no debería de hacer nada. En mi caso fueron 18 meses. Yo tenía 18 meses cuando me llevaron a India, me parece. Creo que es una edad un poco temprana. Pero también había mucha presión porque toda la FMT, todos estaban esperando para noticias, para saber algo y tal. Pero sí, de mi punto de vista, yo creo que hasta los 7 años no hay que ni avisarle a la familia. Y luego a partir de ahí, pues poquito a poco, ¿no? Que conozca a su familia primero, ¿no? Respecto a la pérdida de tu maestro, o sea, tú ya vienes con el desapego. No, a mí me afectó mucho. Yo Estuve estuve llorando un mes, me caí enfermo. Estuve casi un mes y medio enfermísimo. Retirado en la cama 24 horas, tirado. Con fiebre, con dolores de hueso. Estaba fatal. ¿Y qué dirías a ese momento? Que al final a todos nos llegan a un momento. O sea, algo tendría que ver con su muerte. No lo sé. ¿Lo que te ayudó? No lo sé. Fue una experiencia muy gorda en mi vida, un momento muy específico en mi vida. Y fue muy difícil, más que aceptarlo, era como reconocerlo, ¿no? Es decir, no sé, Es muy reciente todavía, ¿no? claro, me hubiese encantado llamarlo, no sé, ni siquiera le felicité cuando se hizo abad. Pues él siempre decía, yo no quiero ser abad, yo no quiero ser abad. Entonces, claro, de alguna manera, como se hizo abad, dije, uy, qué putada será para él, ¿no? Entonces no le llamé para facilitarle, porque sería un poco como putearle, ¿no? Decir, algo que no quería facilitarle era como, no sé. Sí, yo con mi maestro tenía una relación de mucha confianza. O sea, no es una relación típica entre maestro y discípulo. Era con mi padre y con mi madre. Yo desde los 6 años que lo conozco, ¿sabes? Y entonces, sí, pero bueno, así es. Lo guay es que fui a verlo un poco antes, como hace 6 meses antes de que muriese más o menos lo vi, estuve con él. Esa era la cosa.
muy especial, muy bromista. Me encantaba decir tacos y me encantaba bromear y siempre era como un niño a veces, ¿no? Y se ponía ahí a decir cada cosa que digo, hostia, este es un ser realizado. Y me entraban dudas, ¿sabes? Pero claro, es que lo hacía muy bien. Un corazón, un corazón que va increíble. Tenía un corazón. Siempre me aceptó cualquier decisión que he tomado en mi vida, siempre me ha apoyado. Y cuando yo salí de monasterio me dijo, bueno, tú lo primero que tienes que hacer es trabajar y independizarte financieramente. Y después de eso, ocúpate de todo el resto después. ¿Sabes? Pero de momento aprende el hambre y aprende a trabajar. Eso es lo que me decía. Y me dice, y no te hagas tantos tatuajes, que son muy feos. Cada vez que me hacía un tatuaje lo veía y decía, ¡ay, qué asco! Tápatelo, no quiero verlo. Con mi abuela igual. ¡Ay, hijo, pero por qué te haces eso! Es muy feo, muy feo. En esos momentos tú acudes a la meditación. ¿Cómo? En esos momentos cuando pasas mal, se te pasó la enfermedad, ¿tú acudes a la meditación para salir de ello? Sí, claro, hombre. En los momentos difíciles siempre a los mantras, a visualización, a interiorización, a intentar apagar la mente y respirar y solo sentir el momento, ¿sabes? Eso te da mucha paz mental, porque a partir de ahí ya ves las cosas diferentes, ¿no? 10 minutos de meditación de calma, de concentración en nada, ¿sabes? ¿Cómo se dice? Single point concentration meditation, ¿no? ¿Cómo se dice en español? Una meditación unipuntual. Eso. Meditación unipuntual. Eso ayuda mucho, ¿no? Para encontrar la calma y tomar una decisión también. Porque muchas veces si estamos con una mente caótica no tomamos las decisiones correctas, ¿no? Y también muchas veces la intuición es cuando vemos algo sin pensar mucho, ¿no? Si ya empezamos a mirar, que también depende, ¿no? A veces la intuición entra cuando no miramos mucho, es como, tal, ya tenemos una sensación. Y luego lo investigas bien, llegas a una conclusión y dices, vale, el mismo. Entonces son dos aspectos diferentes, ¿no? La intuición y luego la investigación y la información. Las dos cosas unidas, ahí es donde tomas la decisión con una mente en calma. Y para eso tienes que tener pues, un proceso, ¿no? Para llegar ahí. Pero la mayoría de decisiones que tomas en un momento caótico, de enfado o de emoción, casi siempre tela, ¿no? El resultado no es muy bueno. Pero bueno, muchas veces ahí se aprende. Las hostias más grandes se aprende la lección más grande. Como dice en inglés, lo que no te mata te hace más fuerte. Y del caos surge el orden también. Y luego el caos otra vez. Bueno, el universo es caótico, pero dentro del caos hay orden. Una pregunta. ¿Por qué dices que no eres budista? ¿Porque no practicas la enseñanza budista? No. ¿Porque crees que desengañado de ella? No, es más para romper un poco las proyecciones y el concepto ese de yo soy budista, tú no eres budista, somos diferentes. No sé. O yo soy más budista que tú. ¿Qué? A ver, un sufí que no tiene ni idea del budismo puede ser más budista que uno que lleva 20 años estudiando budismo, ¿sabes? Por la manera en la que vive. Por eso a mí no sé, no me gusta especificar eso porque realmente a veces hay malentendidos. Pero normalmente la gente se considera budista porque intenta seguir el noble por el sendero. Pero es que eso es algo personal. Ser budista o no es algo personal. Sí. Y realmente da igual. No hay que ir con la etiqueta. La etiqueta no es lo importante es tu actitud constante. Eso es lo que importa realmente. Eso es lo que realmente te hace budista o no, entre comillas. O lo que tú quieras. Pero claro, yo no soy budista porque me gusta pues, ser universal, no sé. A mí me gusta estudiar de todo tipo de puntos de vista y lo que a mí me parece que tiene sentido, pues lo cojo y lo que no, pues lo descarto. Y hasta no tiene necesariamente tener que venir de una interpretación de alguien que ha estudiado el Dharma.
Puede ser alguien cristiano, como alguien musulmán, sufí, o no sé. Por libre. O por libre, Sí. ¿no? Como hay muchos maestros Claro. espirituales que van por libre. Claro. Pero desde el budismo al no budismo, el refugio interno, ¿cómo lo interpretarías? Bueno, ahí ya estás llegando a ámbitos que yo no podría hablar sobre eso porque no soy profesional del budismo, yo soy una patata. Pero no sé, yo el refugio, tomar refugio tiene su sentido, ¿no? Digamos. Porque estás basándote, estás pidiendo ayuda a algo que ya existe. Y entonces eso te ayuda a fortificar tu creencia y tus ganas y la energía también, ¿no? Entonces, el refugio realmente lo puedes tomar en diferentes cosas que te ayuden a ti para darte esa fuerza. En este caso sería el Buda Dharma y Sangha. Los Budas, todos los seres iluminados, que sería el ejemplo, la sabiduría en práctica, viviente. El Dharma es la herramienta, la manera, la luz de la luna, digamos, que te ayuda a salir del samsara. Y el Sangha son los que están practicando constantemente y que han dedicado su vida plenamente a eso. Entonces tú tomas refugio a eso para tomar fuerza, para seguir, para hacer eso, para conseguir esa meta. Pides ayuda, de alguna manera. Es eso de tomar refugio, más que nada. Por lo menos como lo veo yo. Que seguro hay muchas cosas que no entiendo, pero que yo estoy aprendiendo como vosotros. Yo realmente no sé mucho. Lo poco que sé, pues intento compartirlo y cada día estoy aprendiendo y estamos cambiando constantemente. Muy agradecido. Gracias. Adiós. Adiós, buenas noches. Buenas noches. Tengo una pregunta. ¿Por qué en una misma familia pueden ser los hermanos tan distintos, los padres tan distintos, las correlaciones entre Sí. la misma familia? A veces hablas el mismo idioma y de los mismos padres, Sí. pero no te entiendes. O sea, Claro. ¿cómo se puede interpretar de dónde venimos, por qué venimos a través de estos padres? O sea, Ya. y las relaciones que tenemos en la misma familia. Claro, eso sería el karma, en muchos puntos de vista. O sea, nosotros hemos vivido un montón de vidas y todas esas vidas nos han ido condicionando de alguna manera. Aunque no nos demos cuenta. ¿No? A lo mejor hay gente que tiene miedo, vértigo, tiene miedo del agua, porque a lo mejor en otra vida se ahogaron. Otra gente que tiene dolores de espalda, porque a lo mejor otra vida murieron con un golpe en la espalda. Y ese impacto, ese trauma, inconscientemente sigue ahí, ¿no? Y entonces las personalidades también, porque hay un niño de repente que coge un piano y empieza a tocar ahí y tal, pues por una vida pasada, pues ya tiene ese hábito. Y entonces, obviamente, y gracias a Dios que somos todos diferentes, si no seríamos todos robots, todos zombies. Y claro, y el karma también es eso, es lo que de alguna manera son las conexiones y todas las circunstancias. Pero nosotros elegimos dónde queremos nacer. Nosotros elegimos la mayoría de las cosas, nosotros somos los culpables, no los demás. Las cosas positivas y las negativas. Y claro, es un trabajo en conjunto, pero es muy difícil entender el karma. Para eso hay que meditar mucho y llegar a realizaciones donde tú puedes verlo muy claramente. Como se puede ver una foto, ¿no? Un dibujo, una pintura, igual. Lo ves de esa manera, ¿no? Según tengo entendido por los textos, es lo que te dicen, ¿no? Cuando llegas a tal realización, tienes esta capacidad, está todo en lista. Que bueno, yo la lista no me gusta mucho. El primer punto tiene 3 ramas, no sé qué. La primera rama tiene otras 7, no sé qué tal. Y ahí ya me he pillado. Ya a la mitad de la página estoy leyendo y no me he enterado de lo que he leído. Me cuesta. Una pregunta. Has hablado de tomar refugio y yo lo he llevado automáticamente a una parte del karma. ¿Se puede considerar que tú puedes crear ese karma? Claro, tú creas un karma muy positivo. Porque es el deseo de tomar refugio. La base del karma siempre es la intención. O sea, tú puedes tener un amigo que está súper borracho y está a punto de coger el coche y la única manera de frenarle es metiéndole, bueno, a lo mejor le puedes coger la llave. Pero el ejemplo que quiero decir es, le metes una hostia
para que no coja el coche. Y el karma de eso, comparado con pegar a alguien por el mero gusto de pegarle para desahogarte a ti, es totalmente distinto, es colosal la diferencia, aunque la acción sea la misma. Entonces la intención es realmente lo importante detrás del karma. Entonces tú cuando tomas refugio, la intención es ayudarte a ti mismo para sanarte, para crear esa armonía y esa paz interior y el equilibrio, para poder ayudar a los demás también a encontrar eso. Entonces solamente con ese pensamiento y esa intención ya estás creando una causa y un resultado universal, aunque no te des cuenta. Entonces, cuando trabajo, por ejemplo, suelo estar bien, muy tranquila en la cabeza, los pensamientos, bien y feliz. Pero un montón de energía empieza, me activo y tengo un montón de energía. No sé explicarte qué. Mucha gente puede pensar que los pensamientos producen emociones y solamente ese camino. Mi mente estaba en un buen estado, pero sin embargo energéticamente estoy un poquito subida de nivel. ¿Hay alguna técnica que pueda utilizar para moderarme? Porque yo soy mucho feliz cuando estoy en estado de calma, ¿no? Menos café, a lo mejor. No. Menos chocolate. No hay café. Cierto es que no estoy en plena forma porque yo también tuve una pérdida hace 8 meses, muy gordo, algo muy gordo para mí, ¿no? Y estoy bien, muy bien, para todo lo que he pasado, pero tengo secuelas, o sea, tengo todavía momentos raros, ¿no? ¿Me recomiendas algo para equilibrar esos momentos? Hombre, canalizar la energía es muy bien. Exactamente, ¿cómo podría...? Porque estoy en el trabajo, estoy concentrada, estoy haciendo cosas, Sí. ¿no? Pero cuando terminas el trabajo dices... No, cuando termino el trabajo sí puedo hacer algo, pero durante el trabajo son muchas horas, ¿no? ¿Te entra Y ansiedad? además estoy con jóvenes. ¿Qué ¿Ansiedad? va? Es que encima estoy feliz, estoy bien, es Sí. un poco de euforia. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues porque no puedo ir... mi entorno es al revés, y la gente está muy seria, está en sus cosas. Mejor todavía, los si les jóvenes influencias están un poco. agresivos y parece que yo... No, pero yo me siento más feliz cuando estoy en mi vida normal, soy más tranquila, y a lo mejor yo busco eso. Bueno, a lo mejor si observas un poco la diferencia y por qué, a lo mejor ahí encuentras. Una de las mayores meditaciones es la contemplación de uno mismo. De dónde surgen los pensamientos, cómo surgen las emociones. Es energético, no es porque yo he observado mi mente y digo, bueno, es que no hay nada que me tenga alterada, ¿sabes? Realmente. Solo lo puedes saber. Es solamente es energético. Digo, que tanto... Tú eres la única que lo puedes saber. Que puedo descubrir la manera de encauzar eso. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Porque si cuando no estás trabajando tienes otro nivel de energía, Sí. ahí eso es observar y aprender según lo que tú vas viendo. Y cada día somos una persona distinta, no es que seamos el mismo, entonces... Son hábitos también Sí. de activación. También. Bueno, ya son las 9, 1h30 casi. Nos podemos hacer una pregunta más si quieres. La última. Y si no, hacemos dedicación. ¿Alguien sabe dedicar? ¿Algún unce? ¿Unce? Sofía. ¿Quién es el unce? Tenéis un unce, ¿no? Unce. Aquí las dedicaciones las hacemos un poco Universales. Venga, universales, pues, ¿vale? Bueno, ¿os ha gustado la charla? Sí. ¿Estáis satisfechos? Bueno, por si todavía tenéis alguna duda, alguna confusión, no sé. ¿Sabes? No quiero crear más confusión de la que ya hay. Vale. ¿Cómo vamos a avanzar si no nos crean confusiones? ¿Cómo? ¿Cómo podemos avanzar si no tenemos confusiones? Exacto. Estar confundido es bueno, ¿verdad? Así investigamos más. Como decía él, ¿cómo se llama? Steve Jobs. Decía, estate siempre hambriento y estúpido. O foolish, ¿cómo se dice foolish? Loco, ¿no? Un poco como ignorante, digamos. Siempre estate hambriento e ignorante. Sí, ignorante sería más.
Porque claro, hambriento de querer aprender más. E ignorante es saber que no sabes nada. Para poder tener la humildad de querer aprender. Porque hay mucha gente que piensa que sabe todo y ya no tienen la capacidad de aprender. Porque ya lo descartan porque no, yo ya sé. No es así, es así. Y cuanto más mayores nos hacemos, más fácil es entrar ahí. Sí, la sabiduría realmente viene de saber que no sabemos nada. Que es verdad. ¿Cómo podemos saber si lo único que sabemos son interpretaciones de interpretaciones que no tienen nada que ver con la realidad? Realmente no sabemos nada. Es totalmente otra historia. Bueno, pues nada, vamos a dedicar. Vamos a dedicar la sesión de hoy, teniendo en cuenta, antes de nada, que somos inmensamente afortunados de haber nacido como seres humanos y estar en el lugar en el que estamos, sabiendo que somos prácticamente el 0,000% de la humanidad, que la humanidad está muchísimo peor que nosotros mismos, que tenemos la inmensa suerte de tener un grupo como este, con amigos que nos ayudan, con maestros que vienen y nos enseñan a cómo superar las dificultades y cómo avanzar a ser mejores personas, que tenemos la inmensa suerte de que hayan venido seres tan preciosos como en este caso Osen, que es una bendición para este grupo y sois vosotros la bendición para mí. Dedicar toda esa energía, todas esas buenas cualidades que tenemos con nosotros mismos, esa mente tan preciosa que tenemos, esa capacidad de ser positivos y para ayudar a todos los seres que lo necesiten, para intentar conocernos a nosotros muchísimo mejor, porque es conociéndonos a nosotros y ayudándonos un poco también a nosotros, cómo podemos ayudar al resto de los seres, para que se alivien los lugares donde hay guerra, donde hay hambre, donde hay muchísimo sufrimiento que ni siquiera lo imaginamos nosotros, para que todos esos seres que lo están pasando mal tengan un poco de alegría, que salgan de ese sufrimiento y desear que este mundo, que ya es cada vez más pequeño y más global, sea cada vez más feliz y vaya en el buen camino, en la buena dirección, se acaben las guerras, los enfrentamientos, y para desear todo lo mejor para todos nosotros y para todos los demás. Y cada uno de nosotros que pida, que dedique a lo que realmente, si tiene alguna persona cercana que lo está pasando mal, algún ser que haya fallecido, dedicarle estos momentos, estos segundos de dedicación con buena intención. Y darte las gracias, Osen, por estar con nosotros, por haber compartido estos momentos tan bonitos. Bueno, tampoco exageres, Sobre el corazón. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Que esta es tu casa, que vuelvas cuando quieras. Por supuesto. Y seguir con el trabajo. Sí, Interno y externo.